Pues ya estamos acá y la verdad es un gusto poder compartir con todas y todos ustedes desde la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad de la Dirección de Desarrollo Empresarial, pues poder conjuntar, ¿no?, los esfuerzos, las redes con el objetivo de ir generando estos eventos que son una forma de conectar entre personas, a pesar con el uso de la tecnología y a pesar de la distancia, pues también con las buenas prácticas, para aprender y construir estas redes que nos hacen tanto bien. El día de hoy, bueno, pues en esta última sesión de este ejercicio práctico académico, ¿no? Porque no, los que son muy académicos van a decir que esto no es académico por aquí, y tendrán un poco de razón, pero al final el objetivo es construir estas posibilidades de compartir experiencias. El día de hoy, bueno, pues ya para cerrar este evento, pues tenemos la participación de una compañera aliada con quien tuve el gusto de coincidir en un curso en este año de MetaRed, que es pues una red internacional que conjunta instituciones que justamente construimos pues nuestros propios ecosistemas. Está con nosotros la doctora Ana Carolina Martínez Romero. Es, ella es profesora y líder de formación emprendedora en la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia y ha liderado el CDEE ICESI. Ahorita nos va a decir ella qué es, pero que es la unidad pionera en emprendimiento universitario en Latinoamérica. Yo sé que Colombia lo está haciendo excelentemente bien. La verdad es que tenía oportunidad de conocer el trabajo que se realiza desde diferentes mecanismos y diferentes instituciones y sin duda están tomando muy en serio esta tarea. Su foco es desarrollar competencias para identificar y validar oportunidades de negocio, diseñar metodologías para la formación de competencias emprendedoras y articular a su universidad con el ecosistema emprendedor. Ana Carolina combina el diseño curricular, la gestión de programas y el liderazgo de redes con énfasis en emprendimiento femenino y emprendimiento dinámico. Investiga educación emprendedora y ecosistemas y es autora de libros y reportes de referencia. Sus iniciativas han acompañado a cientos de emprendimientos, impulsando empresas con potencial dinámico y generando empleo e inversión mediante alianzas público-privadas. Es doctora por la Universidad de Valencia, España, magíster en Economía Industrial y profesional en Economía y Negocios por la universidad que hoy representa. Y bueno, pues el tema que tenemos hoy sobre la mesa es pues justo, ¿no? Algunos ejemplos de cómo hoy estas muy temidas tecnologías emergentes y todas estas nuevas formas de hacer las cosas inciden en la innovación social, en el emprendimiento, en la exploración como, como una herramienta, ¿no?, que contribuyen al emprendimiento social y la transferencia tecnológica. Ahora sí, Ana, bienvenida. Mientras acá nos seguimos peleando con los demás accesos, pero te damos las gracias, la bienvenida a esta tu universidad y bueno, pues atentísimos a escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, iremos solventando ya con el tema de la tecnología, todas estas cosas que pareciera que todavía no están resueltas, ¿no? O sea que todavía se necesita de nuestra labor en muchos procesos. Bueno, pues simplemente como para dar un poquito de contexto, de la universidad a la cual represento, la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Nosotros somos una universidad privada, ¿sí? Pero somos una fundación sin ánimo de lucro. Fuimos creados por empresarios, por grandes empresarios en la región en la que vivimos, ¿sí? Una región basada en temas de agricultura, especialmente el azúcar, ¿sí? La caña de azúcar. Em, y hay un tema también muy orientado pues a la farmacéutica. Y bueno, hay otras áreas, digamos, en las que nos desarrollamos. Em, Como universidad arrancamos muy pronto
los temas propios del emprendimiento. Por eso pues, nos consideramos y hemos validado mucho si realmente somos esa primera universidad que creó una unidad de emprendimiento en el ámbito universitario. Sí, sabemos que el Tecnológico de Monterrey también lleva un tiempo relevante. Nosotros ya llevamos alrededor de 42 años, ¿sí? Trabajando este tema. Y básicamente empezamos no solo a trabajarlo dentro de la universidad, sino a trabajar dentro del país en que otras universidades adoptaran este tipo de formación en sus programas. Y posteriormente, a través de investigación, empezamos a trabajar estudios como el GEM, ¿sí? El Global Entrepreneurship Monitor, trayendo estos estudios al país y logrando pues como incorporarlos en política pública, ¿sí? Y nos hemos convertido, digamos, en un articulador del ecosistema. Primero, ayudar a formar ese ecosistema y posteriormente hacer más un articulador en ese ecosistema emprendedor. Sí, eso como para darles un poquito de contexto. Ahora, ya frente al tema en particular, pues simplemente quiero conversarles algunas ideas de cosas que venimos pensando dentro de la universidad. En función de este tema de las tecnologías emergentes y de cómo también impacta todo el tema de inclusión y sostenibilidad y algunas acciones concretas que venimos desarrollando que creemos que pueden ser relevantes compartir. Primero, pues, digamos que sabemos que en el mundo están sucediendo pues muchas cosas alrededor de estos temas, ¿cierto? Científicos en cualquier lugar están generando herramientas que utilizan inteligencia artificial. Por otro lado, se crean centros de formación derivados de todo el tema energético y demás. Pero siempre somos las universidades las que estamos detrás de esas nuevas noticias. Sí, digamos que el gran reto es cómo logramos que esas tecnologías emergentes no amplíen esas brechas, sino que se conviertan en motores de inclusión, sostenibilidad y oportunidad. Y en ese sentido, sabemos que nuestra misión como universidad cambió. ¿Sí? Digamos que esa formación, nosotros trabajamos mucho en la formación para el trabajo, ¿sí? Esa era nuestra filosofía, pero hoy sabemos que debemos trabajar en la formación para el impacto. ¿Ya? Entonces, ya no esa universidad que transmite conocimiento y que desarrolla solo una habilidad, sino preparar a las personas para actuar en esos contextos complejos y cambiantes, donde esos retos globales como transición energética, pobreza, los temas de salud pública, y el cómo usamos la inteligencia artificial no tienen una solución disciplinar. ¿Sí? Ya no solo podemos hablar de una sola disciplina resolviendo problemas, sino que sabemos que esa búsqueda de integración disciplinar es supremamente relevante. ¿Sí? Y en ese sentido, pues sabemos que la investigación universitaria debe responder a esas demandas territoriales, pero también a esas demandas globales. Por lo tanto, nuestro modelo de aprendizaje está basado en este momento en resolver esos problemas reales. Como les dije, nosotros estamos muy vinculados a la empresa. Y tenemos muchos donantes de empresas. Por lo tanto, lo que hacemos es también trabajar con esas organizaciones que nos ayudan a colocar esos problemas, esos contextos reales y buscamos que nuestros estudiantes tengan esa experiencia de solución a través de esos elementos. Eso lo hacemos en la investigación y lo hacemos también en la docencia y está cobrando mucho valor, especialmente en el emprendimiento universitario, buscando a través de nuestra incubadora y aceleradora el resolver con las startups que digamos que fomentamos la resolución de esos problemas, ¿sí? Vinculando con esos nuevos posibles clientes, pero también desde la investigación a través del emprendimiento de base científica tecnológica, también con esa articulación
de esas organizaciones buscando resolver esos problemas globales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues nuestra misión se ha transformado a resolver problemas del mundo y sabemos que es formar ciudadanos competentes, críticos y solidarios. Y hemos ido recorriendo ese ejercicio. Muy recientemente, por ejemplo, nuestra facultad, yo estoy dentro de la Facultad de Negocios y Economía y ofrecemos servicios transversales, digamos, a otras facultades, especialmente desde nuestra unidad de emprendimiento, que hoy se llama Hub de Desarrollo de Negocios. Y en ese sentido, lo que hacemos es de manera transversal articular para poder llevar estos elementos de formación. Algunas reflexiones que hemos hecho, formar capacidades tecnológicas con propósito, ¿sí? Y en ese sentido, pues no basta con que los estudiantes aprendan, por ejemplo, a usar la inteligencia artificial o la biotecnología o el blockchain, sino que deben aprender a preguntar el para qué, el para quién y con qué efectos se usan esas tecnologías. Y eso nos ha llevado a trabajar dentro de nuestros consejos de facultad, nuestros comités académicos y demás, a entender que necesitamos construir currículos que sean híbridos. ¿Sí? Nosotros hicimos muy recientemente una reforma curricular grande, hicimos la reforma curricular de todos los programas prácticamente al tiempo, exceptuando uno o dos que eran un poco más complejos de modificar, digamos, pero hicimos todo ese ejercicio buscando incorporar en esos currículos los temas de tecnología, los temas de ética, los temas de sostenibilidad y de alguna manera los temas de emprendimiento e intraemprendimiento. ¿Sí? Entonces, cómo comprender y usar las herramientas emergentes, cómo analizar esas implicaciones sociales y ambientales que se derivan de esas tecnologías y de su uso, orientar esas decisiones hacia los objetivos de desarrollo sostenible y convertir ese conocimiento en, de alguna manera, en soluciones viables que lleguen al territorio. ¿Sí? Y eso también motivó a trabajar cada vez más proyectos interfacultades, ¿sí? Modelos compartidos entre ingeniería, negocios, salud, diseño, las ciencias sociales y experiencias donde los estudiantes conecten ese reto real con una tecnología concreta y con un propósito. ¿Ya? Em, Eso nos ha llevado que esa formación de capacidades tecnológicas se permee de alguna manera en los diferentes programas, no solamente en aquellos que están basados en la ingeniería, en la tecnología o en las ciencias aplicadas. ¿Sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Facultad de Negocios, las tecnologías pasaron de ser un medio para optimizar, por ejemplo, a un motor para transformar el propósito empresarial. ¿Sí? Y en ese sentido, pues los estudiantes de negocios hoy también conocen mejor esas tecnologías, si bien no las operan, sí necesitamos que puedan entender cómo se hace la toma de decisiones basadas en datos, en evidencia y en ética, y cómo esas tecnologías posibilitan o limitan la operación del negocio. ¿Sí? En el caso de ingeniería y tecnología, pues más allá de que construyen las tecnologías, buscamos que piensen en las personas y en el impacto social y ambiental que podrían generar y comprender cómo eso se articula con un sistema humano donde opera esa innovación de alguna forma. Entonces, en cada una de las disciplinas, pues estamos buscando hacer como ese aprendizaje cruzado. ¿Sí? Por ejemplo, en el currículo nosotros incorporamos unos cursos que se llaman cursos de exploración, donde el estudiante explora el ejercicio, por ejemplo, pensemos en el scroll que nosotros utilizamos para bajar una página, ¿sí? En nuestro celular. Entonces ellos analizan la perspectiva del desarrollador, analizan, por ejemplo, la perspectiva de la salud, cómo esto puede dañar, ¿sí? O genera problemas, por ejemplo, en el túnel carpiano, y cómo también se pueden generar oportunidades de negocio a través de ese desarrollo. ¿Sí? Entonces, como que tratamos
desde el inicio de las carreras y de los programas que los estudiantes vean que hay un ejercicio de múltiples disciplinas. Esto es bastante nuevo para nosotros. Lo introdujimos recientemente, llevamos más o menos un año operando esto. Todavía aprendiendo de cómo generar incluso este tipo de interacción, pero creemos que va en la vía correcta del entendimiento de los estudiantes de ir más allá de sus propias disciplinas y de ser esas personas que resuelven esos problemas del mundo. ¿Qué más hemos hecho? Definir políticas de adopción responsable, ¿sí? Digamos que hemos trabajado mucho en nuestro ejercicio de acceso, de equidad, de ética. Hoy, por ejemplo, nos cuestionamos respecto a la incorporación de la inteligencia artificial, respecto a esas brechas que se generan entre el estudiante que tiene la capacidad de pagar este tipo de plataformas, ¿sí? O de acceder, digamos, a los modelos premium versus el estudiante que no. Por lo tanto, hoy estamos evaluando la posibilidad de que nuestros estudiantes entren con un paquete mínimo em, de inteligencia artificial con la cual van a trabajar dependiendo del tipo de programa al que se accede. ¿Sí? Buscando esas herramientas disponibles para todos, porque lo que podríamos provocar es un aumento de brecha en ese sentido. ¿Sí? Entonces, si bien estas cosas van corriendo, pues como les digo, cada vez estamos acelerando más nuestras discusiones al respecto. En esa aceleración de esos procesos de decisión y experimentación, lo que hemos visto es que nuestros comités, que solían ser lentos y largos, hoy son más concretos, ¿sí? Buscando también con aprendizajes iterativos. No puedo decir que estemos en el extremo de cómo se itera de pronto en una organización que explora muy rápido, pero sí podemos decir que estamos tratando de hacer pilotos interfacultades muy rápidamente de todas estas cosas que venimos explorando y luego ver si estas cosas se pueden expandir al resto de la universidad, ¿sí? ¿Qué más estamos haciendo? Fortaleciendo las capacidades de los docentes. Nosotros tenemos una decanatura de innovación educativa que fue creada hace más o menos un año en toda esta reforma y reestructuración que tenemos. Y lo que estamos haciendo allí es fortalecer la formación de práctica, mentorías y comunidades de aprendizaje alrededor de estas tecnologías, ¿sí? Donde más fuerte en este momento tenemos los temas de IA en particular, porque suelen ser más transversales a todos, donde los profesores comparten información y estamos en el proceso de reestructuración curricular, microcurricular e incluso de las competencias de egreso de los estudiantes incorporando estos temas, ¿sí? Entonces, pues todo el tiempo estamos cuestionando sobre cómo incorporar esas tecnologías, el tema de sostenibilidad y ciencia de datos en el proceso de enseñanza, que se convirtieron en elementos casi que transversales. Y en ese sentido, pues estamos rediseñando esas competencias, ¿sí? Y con ello buscando rediseñar los currículos. ¿Qué otra cosa estamos tratando de hacer? Fomentar esos ecosistemas de transferencia e impacto, muy derivado de la tercera misión de la universidad, donde buscamos ser ese puente de conocimiento científico y las necesidades del entorno. Así que estamos buscando que nuestros programas, por ejemplo, de incubación, incorporen temas de sostenibilidad, cambio climático, inclusión y salud. Estamos buscando que nuestros centros de investigación, nuestro hub de emprendimiento y las comunidades trabajen juntos cada vez más. Por ejemplo, todas nuestras convocatorias de investigación hoy fomentan la interacción entre facultades o con otras universidades. Casi que ya las investigaciones de propuesta de un solo profesor, de una sola facultad, pues se pueden hacer, pero se convierten en menos relevantes para el sistema, ¿sí? Y lo otro que estamos buscando hacer es empezar a trabajar en el ejercicio más de fomento de spin-off, ¿sí? Buscando que pues no solo nos quedemos en el licenciamiento, en las patentes, sino a ejercicios de transferencia que realmente se apliquen y que lleguen a los territorios,
¿sí? Todos estos cambios no los producimos en una sola área. Lo que ha venido pasando es que se producen entre los departamentos, en las facultades, los centros de innovación, cada vez interactuamos más. Anteriormente yo les podría decir que hace un año, quizás un poco más, 2 años, cada facultad hacía sus cosas y todos íbamos haciendo todo muy bien, pero hoy estamos en el reto de trabajar juntos, ¿sí? Eh, y es aprender, colaborar y decidir juntos. No ha sido fácil, eh, pero de alguna manera eso ha motivado incluso el cambio de la cultura y los valores de la organización, ¿sí? Entonces, pues simplemente para mostrarles en coherencia de eso que les he hablado, de esos cambios, estamos haciendo esa integración estratégica de la inteligencia artificial generativa en la universidad a través de nuestra decanatura de innovación educativa, haciendo la redefinición de competencias. Por ejemplo, en el caso del tema de emprendimiento, nuestra competencia se llamaba innovación empresarial, hoy se llama desarrollo de negocios sostenibles, ¿sí? Y eso nos llevó a un rediseño microcurricular incorporando temas de sostenibilidad de impacto y la formación de nuestros docentes en esos elementos para poder incorporar esto al currículo. Creamos recientemente, por ejemplo, un programa de negocios, estrategia y tecnología, donde son 2 facultades las que lideran ese proceso, la Facultad de Negocios y Economía y la Facultad de Diseño, Ingeniería y Ciencias Aplicadas, ¿sí? Donde tenemos un núcleo, por ejemplo, de desarrollo de negocios y tenemos un núcleo de todos los temas de innovación tecnológica, donde estas tecnologías emergentes, donde el estudiante tiene experiencias con este tipo de tecnologías, pero en paralelo tiene el desarrollo de negocios con este tipo de tecnologías, ¿sí? Tenemos una maestría en sostenibilidad donde 4 facultades integradas trabajan en ese proceso de formación, una maestría nueva en bioeconomía donde 2 facultades también trabajan integradas en ese ejercicio, ¿sí? Y en ese punto, pues como les decía, estamos en ese proceso de construcción y cambiando la universidad. Recientemente creamos una unidad que se denomina Dirección de Investigación, Creación y Desarrollo Organizacional. Lo que hicimos fue unir nuestra área de relación con las organizaciones, con nuestra oficina de apoyo a la investigación. Se crea una sola unidad que busca fortalecer la investigación, la creación multidisciplinar, en trabajo colaborativo de profesores de diferentes facultades, desarrollar esos modelos de articulación entre academia y organizaciones que nos ayuden a fomentar la innovación y la transferencia de conocimiento. Creamos nodos de innovación, emprendimiento y generación de nuevo conocimiento. Entonces, ahora esa unidad está articulada en 5 nodos, ¿sí? Después de todo un análisis de cuál es la orientación de nuestro propósito como universidad, se definieron biotecnología, bioeconomía y sostenibilidad como un nodo, inteligencia artificial y tecnologías digitales, innovación pública, innovación educativa y bienestar social, competitividad organizacional y economías creativas, y salud global y calidad de vida. ¿Sí? Entonces, hoy estamos en ese ejercicio derivado de todo este, digamos, cuestionamiento e incorporación de esas tecnologías emergentes y de cómo esto ha impactado nuestra enseñanza, pero también cómo nosotros como universidad estamos trabajando para poder hacer un ejercicio de tercera misión mucho más acorde a esas necesidades del contexto y del entorno, ¿sí? Eso es como muy a grandes rasgos y pues muy rápidamente como elementos que yo quería como transmitirles de eso que estamos haciendo. Como les digo, no es fácil. Em, Tenemos, digamos, nuestras típicas discusiones en el proceso académico, donde pues hablar entre las diferentes disciplinas no ha sido complejo, pero hemos tenido que llegar a elementos de consenso mucho más rápido que lo que hacíamos antes, ¿sí? Y aquí me refiero, por ejemplo, hace algunos años
Me acuerdo alguna vez partir una reunión a hablar sobre innovación y nos quedamos en la definición de qué es innovación para cada uno. Hoy vamos más rápido en ese proceso y sabemos que tenemos que ir más rápido. Em, por lo tanto, yo creo que las discusiones semánticas las damos, pero también entendemos que tenemos que ir mucho más rápido a la acción. Por lo tanto, aceleramos nuestro proceso de alguna manera. Muchas gracias. Estás en mute. Sí, gracias. Pues muchas gracias. Mira, sin duda me parece que uno de los grandes retos, de pronto pensamos que el uso de las nuevas tecnologías, creo que nos sentimos de pronto un poco temerosos e invadidos, ¿no? Con las amenazas de la inteligencia artificial. Sin embargo, ya veníamos arrastrando otros retos. Tú hablas de este ejercicio transversal, de cómo conectan con diferentes programas académicos, diferentes especialistas. Y ahí creo que la complejidad es que la inteligencia humana pareciera que hablamos idiomas distintos, ¿no? Y los economistas y los ingenieros y los de las áreas de las ciencias, ¿no? ¿Cuál ha sido para ustedes, digamos, como el ingrediente que les ha permitido conectar, ¿no? Estas posibilidades? Claro, ahora lo platicaste en 10 minutos. ¿Cuánto tiempo toma construir un ecosistema donde además se pueda crear este lenguaje común? Y qué tan fácil o complejo les ha resultado. Ujú. Yo creo que, bueno, en nuestro caso, también debo mencionar que tuvimos nuestro último rector estuvo con nosotros alrededor de 20 años, ¿sí? Por lo tanto, veníamos en una zona de confort, ¿ya? Y súper bien, porque la universidad ha venido creciendo supremamente bien. Pero con la llegada del nuevo rector, eh, yo creo que todos tuvimos que sacudirnos, ¿cierto? De una buena forma y en ese sentido poder ver otras cosas que eran necesarias y esto sumado al momento pues de la pandemia, sumado a la crisis, digamos, en el caso nuestro, pues hemos sido muy golpeados, todas las universidades privadas. Fuimos muy golpeados con el número de estudiantes que hoy podemos recibir, ¿sí? Teníamos un ejercicio de acompañamiento con becas de gobierno y todo eso se va. Entonces, todos esos elementos creo que ayudaron a que cada uno de nosotros, a pesar de tener esas filosofías y esos pensamientos distintos, de decir, venga, hoy tengo que discutirlo en conjunto, porque es que el problema no es aquí adentro, el problema está allá afuera. ¿Sí? Entonces, yo creo que esos elementos de entorno y de situación, digamos, de organización como tal, han ayudado a que eso se vaya desarrollando, ¿sí? Eh, y se ha ido incorporando en el lenguaje de todos. Yo creo que todos entendimos que para poder salir a competir, lo podemos hacer mejor juntos que separados, ¿sí? Y creo que algo que nos ayudó muchísimo fue que nosotros hicimos, con ayuda de la Oficina de Relaciones Organizacionales, hicimos muchas reuniones con empresas en el ejercicio de reestructuración de mallas, pero también en la reestructuración de toda la planeación estratégica de la universidad. Y allí era muy claro para nosotros que nuestra fortaleza era trabajar de manera interdisciplinaria, multidisciplinar, porque era el valor que veían afuera, ¿sí? Así que tuvimos que organizarnos, ¿ya? Insisto, no ha sido fácil, sigue siendo complejo, pero yo siento que hemos dado unos pasos gigantes, pero también desde el punto de vista de tener la actitud para generar esas conversaciones difíciles.
Muchas gracias, Ana. Aquí tenemos también una pregunta desde Valle de Chalco, que es uno de nuestros centros universitarios. Nos dicen, ¿cómo han logrado el trabajo colegiado entre las universidades o distintas dependencias? ¿Nos podrías dar algunos tips? ¿De qué universidad provienes? Dice ella. A ver. Ok. Sí, de la Universidad ICESI en Cali, en Colombia. Muchas gracias. Bueno, un poco, pues ese trabajo ha sido, también yo creo que tenemos algunas unidades que se han convertido transversales. Sí, por ejemplo, esa decanatura que les digo de innovación educativa, al principio nosotros tenemos facultades y tenemos esa decanatura, o sea, dentro de las facultades están los decanos, pero en esta no es una facultad, sino una decanatura que es transversal. Y allí tenemos que generar todas las discusiones de manera transversal, o sea, así hicimos toda la modificación de currículo, hicimos absolutamente todo. Y ellos han sido supremamente relevantes en ese proceso, ¿sí? Porque son los que siempre nos han hecho el llamado por cada reestructuración y falta la voz de tal área. Y ya se incorporó esto y ya entonces como que lo vas haciendo ya parte del proceso, ¿sí? Em, Eso por un lado. Y ahora con esa creación, digamos, de esta unidad que les decía, que les mencionaba, creo que el trabajo es el mismo, ¿sí? Esa selección de esos nodos básicamente nos dice, sobre esto vamos a conversar y sobre esto vamos a conversar todos y a trabajar todos, ¿ya? Entonces creo que ese también ha sido un elemento relevante. Muchas gracias. Pues seguimos batallando acá con nosotros ponentes y la verdad es que, eh, sabes, a mí me resulta bien interesante justamente como esta iniciativa y este compromiso que han tomado algunas universidades, porque me parece que de pronto implica romper con esta idea tradicional de que estamos para formar, ¿cómo se llama? Mano de obra, ¿no? Y tradicionalmente ese es como el rol que se tiene de las universidades y de pronto creo que esa es una de las cosas más disruptivas y que no tendrían que serlo, porque es estar conscientes de que nuestro rol trasciende a las decisiones que toman los chavos y a la manera en cómo construyen oportunidades. Considerando además el hecho, que no sé en Colombia, pero aquí en México, y seguramente coincidimos, las oportunidades laborales cada día son más complejas, o sea, los chavos tienen más retos, el acceso a los puestos dignos es más complejo, y bueno, pues esto nos ha obligado a ir tomando otras medidas, ¿no? ¿Cuál ha sido, digamos, tú que cuando platicas con los alumnos, con tus egresados, cuáles han sido, digamos, como las ventajas que se les ha dado a los alumnos cuando los hacemos participar en estos programas que han hecho distinto de lo que hubiesen hecho de manera tradicional? Ujú. Yo, a ver, nosotros tenemos unas evaluaciones de impacto con graduados, ¿sí? Tratamos de hacer una investigación más o menos cada 5 años, eh, buscando ver qué ha pasado después del tercer año de graduación, ¿sí? Un poco para poder identificar qué son estas otras cosas. Bueno, tenemos otra encuesta que es cuando recién se gradúan. em, Cuando los estudiantes hacen sus procesos de práctica, tenemos todo un programa de acompañamiento a través de una universidad, de una unidad que se llama Centro de Talento, em, donde hay un acompañamiento casi que de un coach uno a uno con los estudiantes y que puede tener información de los empleadores o información, digamos, en el caso de los que emprenden, pues información de sus mentores de las competencias y capacidades del estudiante. Entonces, para nosotros ese ejercicio ha sido supremamente relevante porque todo el tiempo, o sea, semestralmente, estamos obteniendo información
de las organizaciones respecto a las capacidades que estamos desarrollando, ¿sí? Pero también posteriormente de los graduados y de los estudiantes, perdón, de los recién graduados y de los que llevan más de 3 años, de cuál ha sido el impacto de lo que están haciendo. Entonces, evaluamos cuántas empresas se han creado, por ejemplo, y evaluamos también temas de intraemprendimiento, cómo han jalonado innovaciones dentro de organizaciones ya existentes, ya sean familiares o ya sean, digamos, que no están dentro de su contexto familiar. Y lo que nosotros nos encontramos, que para nosotros ha sido muy favorable, es que alrededor del 42% de nuestros graduados ha creado empresa, ¿sí? En su trayectoria profesional. Y alrededor del 47% de nuestros graduados ha sido el promotor de una innovación dentro de una organización ya existente. Entonces, eso nos dice que la forma en la que estamos utilizando o los métodos que estamos utilizando creemos que son relevantes. Obviamente no podemos atribuirle solamente a nuestra labor en ese proceso, obvio que no, pero sí nos damos cuenta, y adicionalmente porque ellos nos lo mencionan, o sea, mencionan que fueron formados detrás del desarrollo de una capacidad, especialmente el aprender a aprender, antes que un conocimiento específico. ¿Sí? De hecho, muchos lo dicen. Yo salí de la universidad y me di cuenta que no sabía un montón de cosas y creí que la universidad me había dado absolutamente todo, pero definitivamente no es así, pero sí reconozco, y lo reconocen es mucho después, que la universidad me dio la capacidad de resolver los problemas, me dio la capacidad de aprender cosas nuevas, ¿sí? Me dio la capacidad de relacionarme mejor. Entonces, creemos que ese enfoque ha sido positivo. Digamos que nosotros hemos trabajado mucho con el aprendizaje activo, hoy estamos trabajando con experiencias activas, em, porque creemos que funciona. Muchas gracias. Pues me parece sin duda, yo coincido con esto. La verdad es que creo que una de las tareas más, digamos, más importantes del trabajo que hacemos en las instituciones tiene que ver con el seguimiento, porque el seguimiento nos da esos datos, ¿no? Nos permite saber si lo que hacemos en el aula va generando beneficios y la otra con la claridad de que no es inmediato, ¿no? La verdad es que de Ujú. pronto pensamos que las acciones que hacemos para detonar startups o spin-offs o cualquier iniciativa emprendedora o estas habilidades blandas los vamos a tener como en evidencia cuando regresan los alumnos. Y la verdad es que no, porque el seguimiento, el impacto requiere mucho más tiempo, desde en lo que maduran, en lo que exploran, en lo que los propios egresados se dan cuenta, justo de esto que dices, ¿no? Yo pensé que mi título era suficiente, pero ya vi que no, y que había muchas cosas que no, pero que hay otras cosas que sí aprendí. Y aquí, bueno, lo que me parece que es importante destacar es el hecho de que, pues, el trabajo que realizamos en las universidades probablemente no lo vamos a ver en el corto plazo, pero justamente con esta claridad tenemos que seguirlo haciendo a pesar de que los resultados tarden un poco más de tiempo, porque digamos que nuestra función trasciende a las personas y a los momentos institucionales, ¿no? O sea, De acuerdo. y para bien o para mal. Porque pues también seguramente por ahí brincarán alguna que otra cosa que nos hayamos equivocado. Em, Total. ¿cuál, cuál, ha, ¿Cuál ha sido para ti como la lección más importante en este tema del emprendimiento? Como, o sea, yo soy bien romántica, pero qué es lo que te hace seguir queriendo hacer lo que haces? Porque a veces es complejo, ¿no? Porque como no se mide igual que muchas otras cosas que miden los indicadores institucionales, pues a veces tenemos que luchar un poco en contra de la corriente. Ujú. Em,
me voy a remitir a mis años iniciales en este tema, y es que cuando yo recién empecé, yo he hecho casi toda mi carrera aquí en la universidad, pero yo me gradué en esta universidad, hice mi práctica aquí y aquí me he desarrollado completamente. Y en algún momento tuve la oportunidad de ir a alguna otra universidad y regresé. Y me acuerdo alguna vez haberle dicho a quien era mi jefe en ese momento y que fue mi mentor en este tema, el doctor Rodrigo Varela, y él le dije, yo no sé para qué enseñamos esto, ¿sí? Em, si finalmente no se crean empresas rápidamente, ¿no? Y él me dijo, espere, paciencia. Yo en ese momento no entendí esas palabras, ¿sí? 2 años después, me acuerdo que llega un egresado, un graduado, buscándome, profe, hola, ¿cómo estás? Bueno, supremamente efusivo. Y me dice, vengo a darte las gracias porque quiero contarte qué pasó conmigo en este último año. ¿Ya? Y me cuenta su historia, me cuenta la empresa y me cuenta un montón de cosas. ¿Ya? Entonces voy donde mi jefe y le digo, wow, sí vale la pena y vale la pena por ese uno, porque ese uno ya había creado 35 empleos. ¿Sí? Digamos, ¿qué me motiva a uno que estamos formando no para el autoempleo, sino para que ellos generen nuevos empleos? ¿Sí? Y eso, y ese cuestionamiento, por eso decidimos empezar a hacer esas investigaciones, porque sabíamos que el tema era de largo plazo, por lo tanto a nosotros nos sirve mucho comunidad poder mostrarle a la universidad que el tema es de largo alcance. ¿Sí? Y que también, y eso también nos llevó a entender que necesitábamos incorporar en el proceso a nuestra comunidad de graduados. Entonces hoy tenemos nuestra red de mentores con los mismos graduados, ¿sí? Tenemos alrededor de 112 mentores y mentoras, donde el 89% son graduados nuestros, personas de muy alto nivel que están de manera gratuita acompañando a otros emprendedores y emprendedoras. Eh, entonces, todo eso nos ha llevado como a decir, venga, esto es de largo aliento. Ahora que estamos con el tema de emprendimiento de base científico-tecnológica, con mayor razón. Recientemente, nosotros arrancamos un proyecto, por ejemplo, hace 5 años, hace 4 años, para crear la primera spin-off dentro de la universidad, y hace 3 días ya fue creada, ya sabemos cómo va a ser el ejercicio para la universidad a través de un exit. Ya hay 2 socios que son 2 organizaciones que empezaron el proyecto, pero fue un ejercicio donde tuvimos que pedalear, pedalear y mostrar que eso podía ser posible. Y ahora nos falta, ya se creó, pero nos falta que esa tecnología coja valor, ¿sí? Y que esto realmente sea exitoso, pero vamos a seguir pedaleándolo, o sea, porque sabemos que es de largo alcance y también sabemos que no todo lo que hagamos, o sea, se va a invertir mucho y se va a perder mucho también. Que ese también ha sido como el proceso, pero yo creo que comunicarlo ha sido como que lo positivo de ese ejercicio. Y Ana, fíjate que me hiciste recordar ahorita que hablabas de las spin-off. La sesión pasada estuvo con nosotros Katia de la Universidad de Chile y ella también desde el área de innovación decía, si usted, o sea, es cuando tú le hablas de emprendimiento a los investigadores, como que se nos ponen los pelos de punta porque los investigadores queremos una cosa, queremos estar en nuestros laboratorios haciendo papers, dice ella, ¿no? El punto es justamente para la construcción de estos spin-offs se requiere pues, romper ciertas barreras, ¿no? De estos paradigmas que tenemos sobre el rol del investigador y el rol del administrador y el hecho de que pensamos que ser emprendedor significa, decía ella, vender mermeladas, ¿no? O sea, como que pareciera que la imagen que tenemos del emprendedor
es como este que anda vendiendo cosas y haciendo ahí sus experimentos en esta parte, pero crear una spin-off significa que se conjuntaron, ¿no? La parte de la investigación, del desarrollo de un producto, de un resultado de una investigación que probablemente surgió en un laboratorio y que rompió la barrera del laboratorio para poderse insertar en el mercado. Dicen por ahí, la innovación no existe si no llega al mercado, ¿no? Y seguramente los investigadores no estarán de acuerdo con eso. Pero al final me parece que el gran reto que seguramente ustedes han tenido en estos años es encontrar el papel de cada uno y ver cómo se van sumando como piezas, ¿no? El cual los investigadores abrieron tantito la posibilidad para que dejaran entrar a otras áreas, desde la administración, la legal, la fiscal, ¿no? Que siempre en las universidades es un problema, ¿no? Hablamos diferentes idiomas. ¿Cuáles han sido para ustedes como las piezas claves que les ha permitido llegar a decir, hace 3 días creamos la primera spin-off en la universidad? Mm, Mira, yo creo que fue, o sea, en ese hace 4 años, el tema surge ni siquiera porque lo hayamos planeado, ¿sí? En la universidad nosotros el tema de spin-off tratamos de implementarlo desde hace mucho rato, pero siempre fue rechazado, rechazado, rechazado. En esa ocasión llegó un investigador y nos dijo, voy a aplicar a esta convocatoria del Sistema General de Regalías porque había un gran recurso. Yo vengo trabajando con estas dos empresas eh, en la construcción de esta tecnología y estoy necesitando pasar a otro nivel porque la convocatoria lo pedía. Sí, pedía Ujú. pasar a un TRL 6. Y entonces a mí me llamaron faltando una semana para cerrar esa convocatoria. Yo no conocía al investigador, eh, mi equipo tampoco, y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿cómo nos metemos en este proyecto sin siquiera saber quién está al otro lado? Ok. Claro, y él nos Ujú. decía, y la convocatoria dice que tenemos que hacer una spin-off. Yo decía, no, pero si ni siquiera, y yo le decía, vos estás entendiendo lo que me estás diciendo, no importa, Ana, yo confío en esto. En 2 o 3 conversaciones con él, nosotros, el equipo, nos mirábamos y decíamos, este tiene el espíritu. Si no le hubiéramos visto el espíritu en ese momento, yo creo que no hubiéramos entrado. Pero fue a ese clic, ¿no? De, este tiene el espíritu. Entonces dijimos, metámonos. Esta va a ser la oportunidad. No es recurso nuestro, es recurso externo. Hagámosle. Y encontramos esa forma. Y efectivamente, yo creo que nos dimos cuenta en ese proceso de que no todos los investigadores son para este ejercicio y no todos deben seguir la misma vía, ¿sí? Entonces, eso no es fácil, ¿sí? Empezar a ver con quién sí, cómo, eh, lo que dice es cada unidad entrando en el ejercicio, pero han sido muchas conversaciones, a veces las conversaciones, a veces estallando en lo mismo, hasta que el tema va calando, ¿sí? Se van dando. Me acuerdo haber tenido hace 3 meses una conversación donde salimos todos tristes y dijimos, hasta aquí llegamos, esto no funcionó. Em, una de las empresas que debía ser socia nos dijo, no estoy claro, y estábamos hablando, era con la parte tecnológica del asunto, y nosotros dijimos, no, necesitamos hablar con el área estratégica. Y cuando se habló con el área estratégica, el tema cambió, ¿sí? Porque ellos estaban viendo el negocio y necesitábamos hablar era con quien estuviera viendo el negocio, no la tecnología en ese momento. Entonces, también ha sido como entender dónde entran qué conversaciones.
pero en ese proceso el investigador principal ha sido de una mentalidad supremamente abierta, ¿sí? Eh, por lo tanto, eso lo ha permitido. Y lo que hoy estamos tratando de hacer es, bueno, vamos a identificar estos perfiles mientras también formamos esta capacidad, porque no le podemos pedirles a algunos que de pronto pudieran hacerlo, pero de pronto necesitan formarse y ver si esta sería una posibilidad para ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. La verdad es que me parece justamente una, un, pues sí, un ejemplo muy valioso, ¿no? Creo que quienes estamos acá en las instituciones coincidimos en que hay grandes retos y también generalmente nos toca, ¿no? Una semana antes de que cierre la convocatoria, aprender, integrar y alinear, ¿no? Las estrellas para que las cosas pasen. Pues por fin logramos conectar a otros de nuestros invitados y bueno, me voy a permitir darle el uso de la voz, invitar al doctor Alejandro García, se los voy a presentar, si nos ayuda a abrir su cámara. Él es doctor en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa, es titular de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla en la Universidad Autónoma de Morelos desde el 2005, 20 años nada más, donde ha impartido clases en la maestría y doctorado en ciencias sociales, así como a nivel licenciatura en las carreras de Economía, Administración y Relaciones Públicas. Es autor y coautor de múltiples publicaciones en distintos capítulos de libros y de revistas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2 y sus temas de investigación son teoría de la empresa, cambio tecnológico, digitalización, así como la industria automotriz. Es titular tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. Y bueno, la verdad es que es también un investigador destacado en estos temas. Doctor, la tecnología está poniéndose media ruda en estos momentos con nosotros. Le damos la bienvenida a nombre de la universidad y le cedo el uso de la voz. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco mucho Adelante. la invitación que me han hecho para participar en este seminario internacional. Y bueno, pues desafortunadamente, hablando de tecnología, tuve algunos problemas precisamente para conectarme, pero bueno, pues afortunadamente ya estoy aquí. Y bueno, yo seguramente las presentaciones que se han hecho van a ser complementarias. Cada uno lo hará a partir de su propio perfil. Y yo lo que tengo, bueno, era una presentación, pero estoy en el celular porque no pude conectarme a través de la computadora. Y sin embargo, les voy a platicar un poco acerca de, digamos, por qué son, desde mi punto de vista, importantes las tecnologías emergentes, de qué manera pueden facilitar los servicios y las actividades que hasta ahora ha venido haciendo la universidad y cómo estas tecnologías emergentes de alguna manera son importantes por el impacto social, económico y educativo que tienen actualmente en la sociedad. Entonces, primero, creo que es muy importante entender qué son las tecnologías emergentes. Generalmente se considera que son un conjunto de cambios tecnológicos en procesos, en servicios, en productos, en las formas de realizar marketing o incluso de organizar las cosas, ¿no? Que de alguna manera generan cambios significativos en la sociedad o en la economía. Son entre las tecnologías emergentes que actualmente tenemos, están las asociadas fundamentalmente a la inteligencia artificial y a la industria 4.0. Entre ellas, pues tenemos, por ejemplo, el Big Data, la realidad aumentada, tenemos la nube, ¿no? La ciberseguridad, el Internet de las cosas. E incluso es importante considerar que las nuevas tecnologías son emergentes, pero digamos, estas tecnologías son relativamente nuevas, pero no existen de manera pura, sino que de alguna manera se van hibridizando, ¿no? Y se van, digamos, combinando con tecnologías que anteriormente había. Me estoy refiriendo, por ejemplo, el Internet. El Internet es anterior a la industria 4.0 y es la base sobre la cual se impulsa esta industria.
O incluso, por ejemplo, tenemos los robots. Los robots ya tienen, digamos, desde fines de la década pasada que se han venido desarrollando y consolidando, pero ahora los nuevos robots lo que hacen es el uso precisamente del Internet y de la virtualidad para poder facilitar la interconexión entre no solamente entre otros instrumentos, sino que incluso con la nube. Entonces es importante considerar, digamos, esta hibridación que se está dando entre las nuevas tecnologías que hoy actualmente tenemos. Otro aspecto que hay que considerar es que estas nuevas tecnologías, digamos, son importantes y se consideran tecnologías emergentes porque las tecnologías generalmente, digamos, tienen un ciclo. Es decir, en algún momento un producto o un servicio, digamos, se introduce en el mercado, pero estos, digamos, el impacto que tiene, digamos, es relativamente lento al inicio, porque muchas veces incluso hay, por ejemplo, rechazos culturales hacia el uso de ciertas tecnologías. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el rechazo que inicialmente tuvieron las personas que utilizaban máquina de escribir, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, en México, por relaciones contractuales, ellas de alguna manera decían, es que yo no estoy dispuesta a, digamos, a escribir a máquina, porque esa no es mi función, yo no fui contratada para eso. Además, porque eso muchas veces implica un proceso de reaprendizaje o incluso de capacitación, ¿no? Entonces, generalmente hay cierto rechazo hacia las tecnologías, digamos, emergentes, e incluso, por ejemplo, con el caso de los celulares. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de mi madre. Inicialmente, ella y mi padre, que tienen aproximadamente ahorita 70 años, tardaron mucho en aceptar esta nueva tecnología, porque decían que ellos no entendían, porque incluso algunos de ellos solamente hicieron la educación básica, porque no entendían cómo el funcionamiento incluso del propio celular. Entonces, en sus primeras etapas, estas tecnologías, digamos, tienen un proceso de adecuación, un proceso de expansión, de difusión, e incluso están en un proceso de experimentación. A medida que estas tecnologías van madurando, van pasando por una etapa que es de crecimiento, madurez, y luego a un periodo que le llaman saturación, hasta que surgen nuevas combinaciones o nuevas formas en que esta tecnología puede, por ejemplo, desarrollarse. No, por ejemplo, volviendo un poco al teléfono celular, en sus inicios eran teclados, digamos, eran el teclado y fundamentalmente servía para hacer llamadas telefónicas. Sin embargo, con el tiempo, digamos, o hasta hoy, digamos, en una fase de mayor madurez, tenemos un teléfono que no solamente sirve para hablar, sino que también sirve para, por ejemplo, sacar fotos, subir videos, hacer, por ejemplo, un conjunto de múltiples usos que inicialmente a lo mejor no estaban pensados, ¿no? Entonces, estas tecnologías emergentes son importantes porque tienen un impacto social e incluso un impacto económico importante. Por ejemplo, el uso de la industria 4.0 en la industria automotriz, en la industria de los plásticos, de la química, lo que ha generado, digamos, son incrementos en la productividad, se han reducido los costos. En general, digamos, han permitido aumentar la competitividad de las empresas e incluso han modificado la forma como convivimos socialmente, ¿no? Digamos, hoy con mucha facilidad y a bajo costo podemos hablarles a personas que se encuentran en otro lado del continente, cuando hace tiempo, digamos, era algo muy costoso o incluso solamente se podía hacer por una llamada. Hoy es más fácil, por ejemplo, generar redes, digamos, de vinculación sin ir, digamos, a otra universidad, sino simplemente, digamos, conectándonos. Entonces, las tecnologías emergentes están generando un cambio económico, social e incluso cultural. Están rompiendo con muchas de las barreras sociales y de las formas como anteriormente, digamos, convivíamos. Ahora, ¿por qué son importantes? Bueno, son importantes porque permiten desarrollar la economía, la competitividad, digamos, porque permiten solucionar incluso problemas que anteriormente no podíamos o no sabemos cómo resolver, ¿no?
Hoy, por ejemplo, para muchos problemas ecológicos y de sustentabilidad, se están, por ejemplo, formando redes o ecosistemas de interacción que de alguna manera facilita la interacción entre diferentes personas con conocimientos que se pueden complementar y que de alguna manera pueden contribuir a la solución de un problema. En muchas empresas, sobre todo extranjeras, por ejemplo en la automotriz, antes, por ejemplo, cuando se ponía una planta en algún lugar, había una gran movilidad de recursos físicos de una planta a otra. Hoy lo que se hace es interactuar a través de manera virtual e incluso, por ejemplo, se hacen la información que se va obteniendo del proyecto, los errores, las modificaciones, todo eso se va subiendo a la nube, de tal manera que cualquier persona en cualquier momento pueda revisar esa información o incluso, como lo hacemos en las universidades, se generan cursos de capacitación y asesorías que de alguna manera facilitan y reducen costos a partir de precisamente estas redes virtuales que hoy se están generando. Ahora, otro elemento que, y bueno, ya entrando un poco y después de hablar de las tecnologías emergentes, lo otro es ver cómo de alguna manera las universidades pueden utilizar estas tecnologías emergentes. Y algunos bueno, en este caso la doctora anterior de alguna manera daba algunos ejemplos prácticos de qué es lo que se puede hacer. Digamos que el impacto y el uso de las nuevas tecnologías puede ser a diferentes niveles. El primer nivel, digamos, es el de la docencia y el aprendizaje. Hoy se pueden utilizar estas nuevas tecnologías emergentes para hacer, por ejemplo, procesos de enseñanza-aprendizaje más personalizados, ¿no? ¿A qué me refiero? De alguna manera, con información que se va subiendo sobre los estudiantes en una base de datos, se pueden encontrar, digamos, patrones, ¿no? Respecto al tipo de perfiles de estudiantes que tenemos. Y en función de eso, la atención puede ser, digamos, más diferenciada. E incluso, por ejemplo, se pueden hacer un conjunto de cursos o actividades relacionadas precisamente con el perfil que la base de datos, digamos, nos arrojó en una, digamos, en una universidad, ¿no? Incluso, precisamente, la atención también puede ser personalizada y ya no solamente de manera presencial, sino también, digamos, de manera virtual. Se dice que una de las ventajas también de las tecnologías emergentes es que favorecen, digamos, la innovación pedagógica, particularmente, digamos, si se impulsa el aprendizaje basado en proyectos. Hoy las nuevas tecnologías emergentes, de alguna manera, facilitan el hecho de, por ejemplo, formar equipos de trabajo que colaboren de manera virtual, pero también se facilita el hacer los esquemas, ¿no?, de seguimiento respecto a la programación de actividades también de manera virtual. Se permite ir viendo cuál es el avance que tiene cada uno de los integrantes del equipo e incluso que cada uno vaya dando sus aportaciones respecto a ese proyecto que se va, digamos, desarrollando por parte tanto de los profesores, pero también incluso por parte de los estudiantes. E incluso cuando hay ese proceso de interacción entre, digamos, investigadores de diferentes áreas, departamentos o con otras universidades, ¿no? Esos procesos, digamos, de alguna manera se están facilitando en la universidad con el desarrollo de estas tecnologías emergentes. Y bueno, hablando un poco también, por ejemplo, en mi universidad se están aprovechando mucho las tecnologías emergentes y seguramente también en la suya, en términos de lo que es la capacitación, digamos, virtual. Hoy, a inicio de cada semestre en universidad, lo que se está haciendo son, pues, digamos, programas especializados, por ejemplo, respecto a temas relacionados con género, en donde se invitan a profesores de distintas áreas o líneas de investigación relacionadas con el tema, de tal manera que los profesores ya no necesitan, digamos, asistir de manera presencial o incluso los propios ponentes, como es el caso de este seminario que se está, digamos, organizando. En otros elementos relacionados con la inteligencia artificial están vinculados fundamentalmente a lo que es la investigación y el desarrollo. Hoy, en muchas de las actividades que hacen los investigadores
se van reduciendo en tiempos y en costos, fundamentalmente a través de aprovechar, digamos, tanto la inteligencia artificial, que hoy facilita, digamos, el hecho de realizar gráficas, analizar cuadros, hacer proyecciones sobre encuestas, cuestionarios o datos estadísticos, por ejemplo, de un censo. Cosa que antes, digamos, era, digamos, llevaba más tiempo y los tiempos se han reducido, y la capacidad que hoy tienen la inteligencia artificial para solucionar este tipo de problemas ha hecho más eficiente el trabajo de la investigación. No obstante, hay que tener cuidado y sus reservas en términos de digamos, el uso que se hace de estas nuevas tecnologías, sobre todo por lo que corresponde a la parte ética, el plagio, y también cuidado en términos de que estas nuevas tecnologías muchas veces tienen algunos problemas en términos de la interpretación o del uso de la información que se hace. No sé si hayan tenido esa experiencia, pero muchas veces cuando uno trata de obtener información como investigador a través de ChatGPT, pues resulta que a veces las fuentes en las cuales se hace uso de esa información que nos arrojó ChatGPT, digamos, no es, digamos, a veces las fuentes son incorrectas, la información muchas veces no está, digamos, actualizada, o incluso la lógica propia del argumento que nos da no es correcto. Entonces, en ese sentido, sí es importante no solamente, como muchas veces se piensa, copiar y pegar, sino leer todo este tipo de resultados que nos han dado, interpretarlos, verificar que la información sea la adecuada y que haya coherencia en términos de los parámetros o de la información que nos está dando, ¿no? Otra de las cosas que de alguna manera facilitan las tecnologías emergentes en lo que se refiere a la investigación se liga fundamentalmente con las redes de colaboración, que de alguna manera se pueden hacer más a través de lo que son los ecosistemas, que de alguna manera son apoyados a través de bases de datos en los cuales los diferentes componentes del ecosistema pueden acceder a esa información e incluso pueden ir retroalimentando esa base de datos de tal manera que todos tengan la misma información, y a partir de ahí cada uno pueda, digamos, fundamentar o desarrollar una línea de investigación acorde a su experiencia fundamentalmente. En términos de lo que corresponde también al ámbito del uso de las tecnologías emergentes por parte de la universidad, hoy se recalca mucho la importancia que tiene la universidad en términos del impacto social, ¿no? Particularmente en lo que se refiere al emprendimiento. Y bueno, pues en ese sentido también la universidad, me parece, las universidades han hecho mucho porque los cursos de capacitación o los talleres que no solamente se organizan para los propios estudiantes, sino que ahora se pueden organizar talleres con las empresas o incluso con personas que están emprendiendo un negocio, ¿no? Y que necesitan de alguna manera ser capacitadas. Sin embargo, una de las cosas que también habría que señalar es que las nuevas tecnologías emergentes implican un nuevo reto para las universidades, fundamentalmente en términos del talento humano y del conocimiento. Esto lo digo particularmente porque si recordamos un poco la experiencia que tuvimos a partir del COVID, en donde prácticamente muchos profesores y estudiantes tuvimos que aprender de manera conjunta, por ejemplo, en el uso del Team, ¿no? Para hacer trabajo y docencia de manera virtual. Eso implicó un proceso de reaprendizaje en donde tanto alumnos como profesores nos vemos en la necesidad de estar actualizándonos constantemente en el uso de estas nuevas tecnologías que, a diferencia de otras tecnologías que teníamos en el pasado, cada vez se van actualizando en periodos mucho más cortos. Entonces, por ejemplo, las primeras versiones de ChatGPT, si bien se han desarrollado sobre la base
digamos, se han venido desarrollando, y eso implica, digamos, ir actualizándose, sobre todo, por ejemplo, si uno quiere hacer una interacción entre ChatGPT, Canvas o algún otro tipo de tecnología digital, que por ejemplo haga videos o de alguna manera implique hacer uso, por ejemplo, de infografía, ¿no? Entonces, sí es importante que de alguna manera nos vayamos actualizando, sobre todo como profesores, pero también como alumnos. E incluso muchas veces los alumnos van mucho más adelantados en términos del uso de este tipo de tecnologías. El otro elemento que además del talento humano es importante como un recurso principal para hacer uso de las tecnologías emergentes es la infraestructura, que muchas veces representa, por ejemplo, un reto para las propias universidades, porque al final la tecnología tiene un costo y a veces es difícil, sobre todo para las universidades, absorber esos costos y facilitar, por ejemplo, que todos los estudiantes tengan acceso al Internet en, por ejemplo, bandeja amplia, ¿no? O que se tengan todos los software actualizados, o, por ejemplo, que los estudiantes y profesores tengan acceso a ChatGPT que no sea gratuito. Entonces, ese tipo de cosas implican un costo y el uso de una infraestructura que muchas veces las universidades no tienen, ¿no? Así como en el pasado las bases de datos bibliométricas, digamos, los catálogos de libros digitales y de revistas implicaban una brecha entre, por ejemplo, entre la UNAM y las universidades regionales. Hoy el acceso que pueden tener los estudiantes a la infraestructura que implica, por ejemplo, la red, el uso de la red, el tiempo que puede uno estar en la red y hacen de alguna manera una diferencia en términos de la calidad de la información que podemos tener. Entonces, y bueno, de alguna manera, tanto el recurso talento humano como la infraestructura está ligado a los recursos financieros. Y hoy sabemos que de alguna manera el presupuesto en las universidades se ha reducido. Fundamentalmente, incluso algunas universidades están en situaciones financieras delicadas, lo que muchas veces limita la posibilidad que tienen las propias universidades para poder apoyar o desarrollar infraestructura, tecnología, recursos intangibles y talento humano y conocimiento. De alguna manera lo que se está viendo, sobre todo a nivel social y a nivel de las empresas, y yo creo que también se está dando a nivel de las propias universidades, es que se está generando una brecha tecnológica entre las universidades que de alguna manera tienen más recursos humanos, materiales y financieros respecto a otras que no las tienen. Y eso mismo, pues de alguna manera se está dando entre las empresas pequeñas, medianas y grandes, y es un reto que de alguna manera tenemos que enfrentar e investigar. Es decir, las nuevas tecnologías, si bien favorecen el desarrollo económico y social, también están generando brechas tecnológicas que de alguna manera tenemos que investigar y que tenemos que estar al tanto del desarrollo que estas tienen, porque en lugar de favorecer el bienestar de la población, puede generar precisamente una mayor desigualdad económica y social y acelerar, digamos, la pobreza en términos del conocimiento y del acceso a los ingresos que pueden tener, por ejemplo, la propia población. Bueno, y otra cosa importante que había señalado es el papel de la universidad en términos de lo que es el emprendimiento social. Fundamentalmente me parece que el papel que tiene la universidad es muy importante en términos de también favorecer y crear, digamos, redes que faciliten el acceso al conocimiento, sobre todo a aquellas poblaciones que de alguna manera son vulnerables, ¿no? Uno de los principales experiencias que he tenido con la UAMEX ha sido a partir de todo el apoyo que se ha brindado a emprendedoras, ¿no? Que de alguna manera tienen un negocio
que no saben cómo, digamos, que tienen algún negocio, pero no tienen la experiencia ni la cultura, digamos, empresarial, y que de alguna manera las tecnologías emergentes están facilitando que estas personas no solamente tengan acceso a esa información a través de manera presencial, sino que también ahora de manera virtual. E incluso, por ejemplo, el desarrollo de proyectos que de alguna manera impacten socialmente desde el punto de vista de la investigación a nivel social, se están facilitando fundamentalmente a partir de las redes que muchos investigadores están, digamos, creando. Hoy, las limitaciones que antes teníamos para crear redes internacionales relacionadas con un área de investigación se han facilitado y eso ha creado una comunidad científica que de alguna manera puede discutir desde diferentes espacios regionales qué es lo que está pasando en cada una de las localidades y cómo están enfrentando cada una de ellas, digamos, el impacto que están teniendo las tecnologías emergentes en sus espacios de investigación y el espacio educativo en el cual se están desarrollando. Bueno, no sé si todavía tenga tiempo. Aquí seguimos. Sí, entonces continúo. Okay. Una de las cosas, en este sentido, una de las cosas que a nivel de las universidades está generando las tecnologías emergentes es la reducción de los costos. Es decir, si bien por un lado está generando, está demandando un mayor nivel de financiamiento en términos del uso de software, en términos, por ejemplo, de ciberseguridad, ¿no? En términos también de crear plataformas que de alguna forma faciliten la impartición de cursos y talleres. Por otro lado, también, fíjense cómo las nuevas tecnologías tienen como una dualidad, eh, eh, porque están reduciendo los costos relacionados, por ejemplo, con los desplazamientos, ¿no? Anteriormente, muchos investigadores, por ejemplo, en la UNAM, cada uno de los investigadores tenía un financiamiento para hacer movilidad a eventos nacionales e internacionales, a aproximadamente 2 nacionales y 2 locales. Hoy, con la reducción del presupuesto, creo que nada más tienen acceso a uno nacional y a uno internacional. Sin embargo, esto de alguna manera digamos, se ha podido enfrentar precisamente a partir de las tecnologías emergentes, porque a partir de los espacios virtuales, los profesores se siguen, digamos, capacitando, crean redes y eso reduce costos para la propia, digamos, universidad. También las tecnologías emergentes facilitan la capacitación y el diseño de talleres para incubadoras universitarias, para darles seguimiento, para las spin-off, que de alguna manera van detectando problemas y necesidades locales y las cuales también pueden hacer uso de la información que está disponible a nivel, digamos, a nivel local o internacional en las bases de datos que de alguna manera pueden localizar en sus espacios universitarios. Bueno, en resumen, me parece que sí es importante hablar de cuál es el uso que las tecnologías, cuál es el uso que las universidades pueden hacer de las tecnologías emergentes y en qué medida estas universidades se ven beneficiadas por ellas. Sin embargo, un primer elemento que hay que destacar es qué son estas tecnologías emergentes, cuáles son sus categorías, cuáles son los retos que implica hacer uso de esas nuevas tecnologías, porque incluso una de las cosas que no mencioné y que me acordé que es muy importante, tiene que ver con toda la parte de la regulación que implica hacer uso de las nuevas tecnologías.
Debo decirles que si bien el ChatGPT ya tiene algunos años que inició, por ejemplo, en mi universidad apenas nos están impartiendo talleres, tanto alumnos como profesores, de cómo usarlo, ¿no? Pero el otro problema es que incluso, por ejemplo, nosotros como posgrado no tenemos un reglamento respecto a los usos éticos que se tienen que hacer sobre esas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, apenas a fines del año pasado apenas empezamos a trabajar en un reglamento respecto al uso ético que tienen que tener los estudiantes para hacer uso de las nuevas tecnologías e incluso de las sanciones a las cuales un estudiante se puede hacer acreedor. Y eso mismo que pasa en las universidades está pasando a nivel, digamos, del propio gobierno o digamos, respecto a qué se puede hacer y qué no se puede, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, o cuál es el alcance que podemos hacer de esas nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, pues el otro reto que tenemos en términos financieros y que mencioné inicialmente, pero que no desarrollé, tiene que ver con el problema de la ciberseguridad, ¿no? Porque no solamente el uso de las nuevas tecnologías y particularmente, por ejemplo, de las tecnologías de la información, si bien facilitan el uso de las bases de datos, pues también nos vemos expuestos, por ejemplo, el área de servicios escolares en una universidad a que sea hackeada esa información, ¿no? Y el hackeo de esa información pues implica tener datos tanto de estudiantes como de profesores en términos no solamente de dónde viven, edades, incluso en términos de salarios, por ejemplo, ¿no? Cosas que implican que las universidades también tienen que dedicarle cierto presupuesto para eso. Pero también nosotros como investigadores, ¿no? Tenemos que tener, por ejemplo, ya no es suficiente, además del costo que implica tener una computadora, tener el internet, tener el software adecuado, pagar para tener las suscripciones en las plataformas. Ahora tenemos que pagar de alguna manera si queremos garantizar el uso de nuestra información de los antivirus, ¿no? Entonces, fíjense cómo parecería que el uso de la nueva tecnología tiene un libre acceso, pero a la vez, cuando empezamos a ver los gastos que implica hacer uso de esa nueva tecnología, pues la cuenta se nos va aumentando, ¿no? Porque además, otra de las cosas que hay que pensar es que si nosotros queremos hacer uso de esas nuevas tecnologías, por ejemplo, si queremos hacer uso de ChatGPT, pero también del Canvas, pero además también no sé, del uso de software que me facilite hacer videos, ya tenemos 3 plataformas o 3 suscripciones que tenemos que hacer, porque cada tecnología tiene sus propias limitaciones, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que tenemos que pensar, que todas las tecnologías tienen sus propias limitaciones y tenemos que conocer, por eso es que tenemos que conocer también como universitarios qué uso podemos hacer de esas nuevas tecnologías y cuál es el alcance que tenemos para cada una de las cosas. Y aquí me acordé un poco de las empresas, porque una de las dudas que de repente como investigadores teníamos cuando íbamos a ver qué estaban haciendo las empresas con la industria 4.0, y entonces cuando de repente uno decía, bueno, es que si la industria 4.0 implica tener tecnología, digamos, tenemos que tener internet, pero también tenemos que tener, por ejemplo, ChatGPT, pero también tenemos que tener, pagar en bases del uso de datos en la nube, pero además necesitamos internet de las cosas. Eh, Eso implica que en última instancia tenemos que tener todas esas nuevas tecnologías para ser competitivos. Y eso se lo preguntamos a un empresario de la industria de autopartes internacional. Y él lo que nos decía, y me parece que es muy importante de considerar, es que cada uno de nosotros tenemos que hacer un diagnóstico en términos de ver cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras prioridades, y que tenemos que pensarlo a mediano, largo, a mediano, corto y largo plazo. Y esto lo quiero llevar precisamente también a las universidades. Es decir, las universidades también tienen que hacer uso de estas nuevas tecnologías emergentes
pero tiene que haber un diagnóstico en términos de cuáles son como universidad nuestras propias necesidades, en términos de infraestructura, en términos de recursos humanos, en términos de necesidades regulatorias o administrativas, y en función de eso, hacer un programa de planeación en donde identifiquemos esas prioridades, pero también los tiempos y los periodos en los cuales queremos alcanzar los objetivos y las metas que vamos definiendo. Y me parece que también eso debe ir a manera personal, es decir, yo como investigador, yo como profesor de docencia, yo como estudiante, cuáles son mis recursos, hacer un diagnóstico en términos de cuáles son mis necesidades y también cuáles son las posibilidades que tengo de hacer uso de esas nuevas tecnologías o incluso cómo complementarlas, ¿no? Ya sea, digamos, estableciendo convenios de colaboración, como muchas veces hacen las universidades, para tener acceso, digamos, a bases de datos digitales. Lo mismo se puede hacer en términos de las propias universidades, creando convenios de colaboración o aprovechando las estancias que hacen los profesores, investigadores o los estudiantes para tener acceso en otras universidades a ciertas tecnologías que en nuestra localidad o en nuestra universidad, digamos, son limitantes. Entonces, en resumen, las tecnologías emergentes de alguna manera facilitan, ahorran costos, aumentan la productividad, la eficiencia, nos permiten tener acceso a información en periodos más cortos y solucionar problemas o identificar patrones, pero hay que estar consciente también de sus propias limitaciones, de los costos y en última instancia definir cuáles son nuestras propias prioridades en términos del uso que vamos a hacer de esas nuevas tecnologías emergentes. Pues ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor. Sin duda, bueno, creo que has dejado muy claros todas, ¿no? Estos ventajas, pero también estos retos que hay. Efectivamente, la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes, pues nos abren oportunidades a acceder de manera más rápida, ¿no? Información, bases de datos, investigaciones, con el riesgo, por supuesto, siempre de que esta información no siempre es tan fidedigna, o sea, que es importante tener la claridad de que la inteligencia artificial no puede sustituir un proceso de análisis, pues así de filtrar la información que es necesaria y de verificar, ¿no? No podemos asumir que porque es tecnología tiene absolutamente la certeza, ¿no? De que la información es válida. Y creo que esto es importante recalcarlo. Esto aunado al hecho de que decías tú, bueno, la inteligencia artificial ya tiene muchos años, pero apenas en las universidades nos estamos formando, sumado al hecho de que estamos hoy interactuando generaciones diferentes, ¿no? Con una visión, una experiencia y una capacidad de relacionarnos con la tecnología diferente, bueno, pues los retos se hacen más grandes, porque por un lado tenemos jóvenes con esta habilidad tecnológica muy despierta, pero también a lo mejor con un criterio menos rígido, ¿no? En hasta dónde usarla, ¿no? Hasta dónde llevarla. Y tenemos también profesores que pues probablemente ya no, no se suben a esta onda con la velocidad que ella, sin duda, como tú lo dices, abre grandes oportunidades, pero también nos obliga a las universidades a establecer estos criterios, ¿no? Que nos permitan saber desde dónde y hasta dónde, y sobre todo, bueno, pues eh, para hacer un uso ético de esto, porque pues tiene todo el potencial para bien y para mal, ¿no? De generar y de acelerar los procesos, incluso los procesos creativos, de acercarnos la información, de llenarnos de más ideas, pero también con el riesgo pues de que podamos estar incurriendo en el uso inadecuado de la información. Entonces, pues los retos están, ¿no? Aunque estas tecnologías emergentes no son nuevas, igual los nuevos somos los usuarios, ¿no? Que pues aún no alcanzamos a, 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 o entender lo que está sucediendo cuando ya vienen otras cosas. Pues no sé si alguien tuviese algún comentario, alguna duda. Me iban saliendo las dudas y aquí el doctor
las iba contestando. Yo creo que, como platicaba primero Ana, bueno, pues es importante la visión que tenemos en las instituciones, ¿no? Esta interacción entre las diferentes disciplinas, este trabajo que se hace al interior para consolidar nuestros ecosistemas. Y luego, pues, esta parte del uso de las tecnologías como una herramienta que nos permita acelerar los procesos, enriquecer los productos que se generan y pues consolidar, ¿no?, el ejercicio de la investigación y generar pues ciencia que se aplique de manera adecuada. Pues no sé si hubiese alguna duda. Aquí está Claudia Arellano, excelentes ponentes. María Esther Antonio dice gracias por compartir sus experiencias. Estas sesiones están quedando grabadas, por lo tanto se quedan ahí un tiempo justo en esta biblioteca de información, de experiencias que vamos recabando en la Dirección de Desarrollo Empresarial, pues justo para poder ir fortaleciendo, ¿no?, estas redes que vamos construyendo a partir de la tecnología que hoy nos jugó un poco en contra. Teams ya tiene varias sesiones que nos hace esto, entonces no sabemos qué está sucediendo, pero esto hace evidente que de todas maneras el talento nos sigue siendo bien importante. Pues la verdad es que no me queda más que agradecerles, de verdad que creo que han sido ustedes, Ana Carolina, que yo espero que siga por ahí. En Colombia tienen una hora más, entonces para ella ya casi son las 8 de la noche. Agradecerles esta disposición de compartir y de enriquecer, me parece, la visión que todas y todos vamos construyendo sobre el rol que jugamos en el marco de nuestros ecosistemas emprendedores, ¿no? Sabemos que todos formamos parte de un ambiente en el que contribuimos de una u otra manera justamente a que las y los alumnos tengan pues mejores herramientas para desempeñarse de manera profesional, si dicen la tecnología no tiene palabra, de manera profesional, pero también de manera personal, y que vayan siendo mucho más relevantes, ¿no?, los roles que están jugando nuestros universitarios entre los restos que tienen, porque hay un montón. El mercado laboral hoy tiene más filtros y tiene menos oportunidades, y esto obliga a los jóvenes a tomar decisiones distintas. Y en ese tomar decisiones distintas, el rol que juegan todas y todos ustedes como docentes es fundamental, ¿no? Entonces, yo les agradezco a todas y todos los que se han reunido, que se han conectado, a quienes nos han compartido sus experiencias, quienes han tomado el tiempo de prepararse, de conectarse para compartir, porque pues se trata justo de esto, ¿no? De que como profesores vayamos pues mejorando, ¿no? Y accionando de manera distinta, porque pues la función que se realiza en el aula trasciende no solamente una boleta de calificaciones ni a un título universitario, sino a la manera en cómo nuestros jóvenes deciden, se enfrentan a los retos y generan alternativas distintas. Me parece que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que reconocer de quienes están acá. Voy a compartir, déjenme ver, aquí tengo unas, dice Enid Asbani, gracias por compartir su trabajo y experiencia. Voy a compartir aquí chiquito, déjenme hacerlas más chiquitas para que se vean en la pantalla de manera virtual. Pues estas constancias que, bueno, pues dan evidencia de esta participación, pero pues que también nos permiten agradecer, ¿no?, a nuestros ponentes del día de hoy, a quienes se han tomado el tiempo. Aquí está la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, a través de su Dirección de Desarrollo Empresarial, otorga la presente constancia a Ana Carolina Martínez Romero por su participación como ponente en el Seminario Internacional de Docentes Emprendedores, titulado Retos del Impulso al Emprendimiento Social y la Transferencia Tecnológica para las Instituciones de Educación Superior, que se realiza en el marco del Mes del Emprendedor, donde, bueno, pues esta semana ya concluimos estos trabajos, cerrando con un coloquio de docentes emprendedores, donde el doctor va a estar también participando, ¿no?, como estos aliados que se construyen en el ecosistema gracias al trabajo que realizan en la Facultad de Economía. Esta
Esta sesión se realiza hoy, 10 de noviembre del 2025. La firma nuestra directora de Desarrollo Empresarial, la licenciada Norma Adriana Silva de la Llave, quien por mi conducto les agradece el tiempo y revisa, y aquí también está para Alejandro, y está al pendiente de todos estos temas porque pues también ella tiene esta confianza de que el compartir enriquece y que pues podemos ir haciendo mayores alianzas en beneficio de nuestros alumnos universitarios. De verdad, doctor Alejandro, Ana Carolina, si todavía ando por ahí, muchísimas gracias por su tiempo, se las hago llegar. Yo espero creo que pronto nos vamos a ver, ¿no, doctor? Si va a venir acá al evento Alerma, justamente a dar, digamos, a impartir algunas conferencias con estas mujeres que, como decía, hoy están formando parte de este ejercicio que desde la investigación llega al terreno y se convierten ustedes en traductores de todos estos temas para que las mujeres que viven de sus proyectos, de proyectos desde sus casas, de sus propias capacidades, pues les permite sustentar la vida de sus familias. Entonces, es cuando volvemos, hacemos que la investigación devuelva, ¿no? Parte de la vida diaria de las personas. Muchísimas gracias a todas y todos acá, quienes también se conectaron, a nuestros alumnos. Tuvimos en promedio una participación constante de 40 personas. Muchas gracias, las sesiones se quedarán grabadas, entonces en breve se las hacemos llegar a todas y todos por si alguien llegó medio tarde o se tuvo que ir más temprano. Tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Semana por acá. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias por Claro, compartir. un abrazo. Gracias. Bye, Bueno, bye. chao. Chao, gracias.